No Hyun-soo es una joven pobretona que solía estudiar en una prestigiosa institución de música. Su sueño era ser una profesional, pero las múltiples deudas y la falta de dinero la transformaron en una trabajadora informal que se pasa todo el día trabajando hasta que recibe una sorpresiva propuesta de una antigua colega y alumna. Hyun-soo duda, ya que a quien le dará clases es una persona un tanto problemática, pero la recompensa es muy grande y no puede rechazarla. Decidida a dar todo de sí, se presenta en la casa de su alumno, quien resulta ser el CEO de una empresa de creadores de contenido llamado Ji Soo-ho. Él debe tomarse un descanso y su mejor amigo lo obliga a olvidarse de las cuentas, visualizaciones y le pide que se relaje aprendiendo a utilizar el piano que está en su casa. Sin esperarlo, ella se encuentra con quien fue su novio hace 4 años, cuando él era un pobretón como lo es ella ahora. Si bien al reconocerse, ninguno quiere compartir tiempo con el otro, Hyun-soo sabe que no puede rechazar el dinero, además su orgullo no se lo permitiría. Por esta razón, quienes solían ser novios ahora se convierten en maestra y alumno. Por cierto, la anterior noche, ellos conversaron en el chat de una de las creadoras contratadas por Suho, pero como ninguno usa sus nombres, no se enteraron de su breve interacción. Después de su reencuentro, la exparejita conversa con sus amigos. Ambos prometen controlarse, aunque los recuerdos de su pasado juntos los acecha, al punto de que él arregla su casa y ella se maravilla con unas anotaciones amorosas que dejó su ex en uno de sus libros. Su segunda clase comienza y esta vez se comportan. Él la atiende muy amablemente, por supuesto le demuestra sus logros como director de su agencia, algo que no la impresiona pero la hace reír por lo ostentoso que quiere lucir. Cuando ella trata de corregir su postura y los errores que cometía cuando tocaban el piano juntos, sus recuerdos aparecen y se pasan todo el rato pensando en su antigua relación. El tiempo pasa volando y como ella debe irse, Suho quiere llevarla, pero Hyun-soo se niega hasta que la llave del candado de su bici se traba. Suho amablemente la invita a subirse a su coche lujoso y esta vez ella acepta. Durante el viaje, Hyun-soo descubre lo fanfarrón que puede ser su ex, ya que Suho se encarga de demostrarle todo lo que consiguió en los últimos años. Por unos segundos vemos lo chambeador que era este muchacho y cómo quería llevarla de vacaciones al extranjero, pero Hyun-soo no le veía futuro a un simple creador de contenido que tomaba trabajos a medio tiempo. Cansada y nerviosa del fanfarrón, se baja y le pide que no compliquen las cosas. Al rato ella llega a su pequeña academia de piano. Allí recibe sus 2 únicos alumnos que solo pasan a despedirse de ella, ya que no volverán a tomar clases. Por su lado, Suho espera por un talentoso guitarrista que encontró en las redes sociales. Él quiere contratarlo, pero este joven se hace desear. Resulta que el muchacho apodado Kei solo estará por unas semanas en Corea y por esta razón no quiere aceptar el contrato de la agencia de Suho. Por la noche el muchacho ayuda a Hyun-soo a rescatar su auricular que se cayó a la alcantarilla. Luego comparten tiempo juntos, debido a una audición en la que ambos esperan quedar seleccionados. Si bien parecen muy talentosos y en la fila componen una canción, no quedan seleccionados, pero el muchacho consiguió una nueva amiga, y como él quiere lograr producir y comercializar la canción que compuso con Hyun-soo, le propone a Suho trabajar juntos hasta su regreso a América, con la condición de que su amiga trabaje con ellos. Sin quererlo, los dos amigos y Suho se encuentran en el mismo lugar, debido a las clases de piano y el interés de Suho por cuidar de Kei, ya que resulta que él lo invitó a quedarse en su casa. Por cierto, el buen mozo Seo estuvo muy atento a la vida de su ex, quien no podía aceptar en el pasado la peculiar forma de vida que tenía su novio, ya que él trabajaba a medio tiempo y el resto del día se la pasaba creando contenido y analizando las redes. Suho tenía un objetivo, pero al no ser uno tradicional, ella lo dejó. La relación entre Kei y Hyun-soo provoca en Suho celos, además que vuelva su inexplicable zumbido en el oído, el cual lo apartó de la oficina. Todo lo contrario pasa con Hyun-soo. Ella descubre algo muy hermoso y especial. Como Suho no quería que practiquen solos, le presta su casa y mientras los escucha tocar, recuerda cuando bromeaba con su novia. Mientras Hyun-soo, por primera vez desde hace mucho tiempo, escucha que alguien admira su talento para tocar. Como Kei convence a su amiga de trabajar con él a tiempo completo en su canción, el flamante Seo aprovecha esta oportunidad y le hace firmar un contrato, para luego preparar todo un plan de grabación y mudarla a su casa. Kei adora a su nuevo jefe, con quien conversa sobre el pasado y su actitud para con la vida. Por su lado, Hyun-soo reflexiona sobre la decisión que tomó. No hay de otra, si quiere progresar, esta fue la mejor opción. Compartir tiempo con Kei y su ex genera sentimientos profundamente olvidados. Hyun-soo comprende que su yo
yo del pasado fue injusta con el inmaduro pero centrado Suho y su sueño de ser un famoso creador de contenido. Por su lado, él debe controlar a cada segundo sus celos hasta que su ansiedad lo hace tomar un poco de aire. Por este plan, él se encuentra con su ex y conversa con ella, quien también se sentía agobiada. Ellos hablan como dos personas adultas y Suho tiene muchas preguntas para Hyunso. En especial quiere saber por qué su relación no funcionó. Debo mencionar que ella decidió ayudar a su amigo Kei, ya que siente que es la última oportunidad de trabajar de lo que tanto adora. En el pasado, ella sufrió una lesión en su muñeca que le arrebató su amor por el piano, rompió los planes de su novio y su relación. La exparejita discute por sus heridas del pasado. Suho quiere respuestas, pero Hyunso solo demuestra que sigue siendo la misma persona desinteresada. A la mañana siguiente ellos tienen otra actitud y Kei se percata de este detalle, por lo que quiere salir con Hyunso a una tienda de vinilos. Por cierto, ella se percata que Suho no está muy animado como de costumbre. Antes de que ellos dejen la casa aparece el socio, amigo y asistente de Suho para ponerlo en apuros, ya que lo regaña por no cuidarse de su problema crónico. Por cierto, le remarca que no debería vivir con la misma mujer que llama cuando está borracho y dice extrañar. Luego del bochornoso momento, Suho se escapa de su casa y lleva a Hyunso y a Kei hasta la tienda. Nuevamente sus celos lo hacen ir detrás de ellos, pero no contaba con que su zumbido lo atacaría. Hyunso se preocupa ya que lo ve totalmente indefenso, pero él sabe cómo lidiar con este problema. Más tarde, ella reflexiona sobre lo que pasó con su ex y su amiga le pide que no regrese con él. Pero al otro día, luego de pasar una larga tarde con Suho y Kei, el amor parece volver, ya que Kei los deja solos, luego de encontrar la locación perfecta para el videoclip de su canción. Como trata de seguir más tiempo con ella, Suho decide acompañarla y ayuda a las chicas en el bar. Por esas casualidades de la vida, su mejor amigo lo llama y los cuatro terminan tomando juntos. Al rato Suho acompaña a su amada a su casa y aquí no puede resistirse. La besa como tanto quiso. Él le menciona que pensó muchas veces encontrársela y lastimarla como ella lo hizo con él, pero se dio cuenta que nunca podría hacerlo. Por cierto, durante la tarde Kei se le declaró a Hyunso, pero ella no pudo darle una respuesta. Luego de una noche de pasión, Suho debe escapar de la casa de su ex, ya que su amiga llega y deben disimular que ellos no pasaron la noche juntos. Por cierto, Kei llama a su amiga para pedirle que salgan por la tarde. Al rato Suho se deleita con la canción de Kei y Hyunso. Aunque el zumbido vuelve a aparecer, él solo piensa en Hyunso. Luego de la grabación, Suho tiene un incómodo momento con una youtuber que dejará ese mismo día la empresa. Aunque todos se llevan una gran sorpresa, él negocia un recontrato para esta joven. Todo gracias a que ayudó a Hyunso en el pasado. Resulta que era la misma creadora que solían ver durante la noche. Él despide a su ex y Kei sabiendo que cenarán juntos. No lo puede evitar, por lo que su amada tiene una incómoda pero adorable cena con su amigo. Por cierto, él le suplica que le dé una respuesta al día siguiente, luego de terminar el videoclip, ya que no quiere perjudicar la grabación. Más tarde conversa con Suho, a quien le menciona que ahora se le hace difícil volver a América. Al día siguiente graban varias tomas y hasta hay un pequeño momento tierno entre Suho y Hyunso cuando él se percata que su mano le duele. A todo esto, Kei es un mero espectador, pero quiere terminar su canción y permitirle al mundo descubrir el talento de Hyunso. Por cierto, la noche anterior ella le prometió a Suho seguir con sus clases de piano y luego le habló de compositores famosos. Después de una ardua jornada, la canción está terminada y Kei recibe la respuesta de su amiga y luego se despide de su jefe. Por la tarde la parejita y todo el equipo deciden festejar. Ellos se la pasan súper bien en el bar. Hyunso se percata de lo alegre y cordial que se convirtió Suho. Si bien no está segura de lo que siente por él, al otro día cuando va a su casa para su clase de piano, se lo demuestra. Temía muchísimo enamorarse nuevamente de él, pero quiere volver a intentarlo. Por cierto, Suho, por curioso, escuchó la respuesta de Hyunso. Ella rechazó el amor de su amigo, pero la grabación se cortó cuando Hyunso quería expresar lo que sentía por Suho. Por la noche, el buen mozo director se la pasa halagando a su amada en los comentarios del videoclip. La deseada reconciliación sucede, pero luego de un mes, su relación vuelve a romperse. Si bien Suho se comportó amable, atento y comprensivo, nada de esto conformó a Hyunso, debido a un grandísimo problema que carga hace mucho tiempo y no la puede dejar avanzar. Eso sí, durante su mes de reconciliación pasaron muchas cosas. El video que produjo Suho se posiciona en internet. Ella comenzó las refacciones para dejar atrás su academia de piano y abrir un restaurante, decisión que su novio y amiga comprenden y respetan.
Pero Hyunso no se siente para nada bien. Su mayor problema y el que siempre ocasionó problemas en su vida vuelve a aparecer. Ella no puede sentirse menos que él. Y cuando él paga por adelantado la renta, ellos tienen una incómoda conversación. Esta vez Suho se comporta serio y quiere hablar sobre sus problemas, algo que ella siempre trata de evitar. Increíblemente, nada se sale de control y ellos llegan a un acuerdo: terminar con su relación. Hyunso comprende que su complejo arruinó lo bello que tenían y sabe que lo mejor es romper, ya que siempre iba a suceder lo mismo. Aunque tranquilos, que Kei aparece para recomponer la relación de Suho y Hyunso. Él no hace mucho, pero logra que su amiga comprenda lo mucho que Suho lo adora. Es más, le revela que la letra de su canción está inspirada en la relación que tuvo y tienen con Suho. Los detalles que Suho tuvo para con ella fueron muchos. Siempre la apoyó, siempre la respetó y cuidó, pero Hyunso no podía ver con claridad todo lo que él hacía por ella. Como si un llamado de paz golpeara su puerta, la muchacha decide pausar las refacciones de su tienda y dejar el país por varios meses. Ella realizará el viaje que Suho tanto quería que hagan juntos, el cual por cierto lo hizo, pero muy triste. Por esta razón, ella se sincera en una carta donde le pide disculpas y le explica lo que sentía por él cuando eran una pareja. Ella no encuentra las palabras exactas, pero se despide de su exnovio, agradeciéndole por siempre ayudarla. Sin dilatar su viaje, ella decide partir al día siguiente. Inesperadamente, ella se choca con una persona en el aeropuerto y descubre que no hará sola su viaje, ya que él será su guía. Suho leyó su carta y no piensa dejarla ir sola. Esta vez, Hyunso decide pensar con sensatez y aceptar viajar con su pareja. La historia de amor turbulenta entre Suho y Hyunso finaliza con ellos partiendo a un viaje a España. Y hasta aquí el resumen de Soundtrack 2. Bueno, esta historia no la esperaba mucho, pero sí me intrigaba. La muchacha la conocía de Jane of May, un drama de hace 2 años, bastante complicado, pero que me gustó en su tiempo. Bueno, el final no fue tan lindo, pero no me quiero ir por las ramas. La protagonista de esta historia realmente me gustó. Aprendió sus errores y comprendió qué es lo que estaba haciendo mal. Si bien siento que es un poco tóxica, creo que podrá mejorar con el tiempo. Es una historia muy clásica, no tiene nada nuevo, pero el desenlace y cómo se dan algunas cosas me dejó bastante sorprendido. El montaje es muy lindo, se nota que Disney le pone mucho empeño. En fin, no quiero hacer más largo este video y como siempre digo, mi puntaje es un 7,8. Espero en los comentarios sus opiniones y su puntaje, y de mi parte es todo. Nos vemos en un próximo resumen.